Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 124, en este día número 31 de la nueva normalidad, cumpliendo pues prácticamente un mes. De hecho, pueden ver que nuestro calendario inicia nuevamente ahora el 1 de julio. Tenemos todo un mes por delante para poder aplicar las medidas del semáforo de riesgo COVID, que es precisamente el que caracteriza a esta nueva etapa, en donde consideramos que las acciones de, en su momento, sana distancia, de limitación de la movilidad y por lo tanto de prevención de contagios, pues podemos tenerlo de manera regionalizada en los diferentes estados para que cada quien, respondiendo a su nivel de riesgo, a su perfil y panorama epidemiológico del momento, pueda tener mayor o menor interacción entre su población, y esto contribuya a que paulatinamente podamos tener incremento o una actividad más elevada de acciones públicas, de acciones educativas, de acciones laborales, pero siempre con la medida suficiente para cumplir con el principal objetivo, que es cuidar la salud poblacional. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente el semáforo de riesgo COVID, que se encuentra vigente durante toda esta semana y hasta el día domingo, y es muy importante entonces identificar cuáles son las actividades que se pueden realizar, cuáles no deben de realizarse u otras que se realizan con menos intensidad para cada una de las entidades federativas, algunas en nivel de riesgo alto, color naranja, otras en nivel de riesgo máximo, que es el color rojo. Veamos la siguiente diapositiva. En relación a la actividad hotelera, ya sabemos que en el rojo solamente se permite una ocupación del 25% y que además esta debe de ser orientada al personal que se encuentra en actividades esenciales, dado que el trabajo y las actividades laborales esenciales deben de mantenerse activas, lógicamente teniendo presente acciones de sana distancia y de medidas sanitarias que previenen el contagio entre los trabajadores o los que están activos en este tipo de funciones. Por lo tanto, requieren en muchas de las entidades federativas el poder contar con espacios de alojamiento para estas actividades, y esa es la razón por la cual hay un 25% de ocupación en el semáforo rojo. En el naranja, bueno, dado que el riesgo baja un poco, entonces se puede incrementar esta ocupación, de hecho sube al 50%, y además se permite la apertura de áreas comunes, pero también con solo un 50% de aforo de estas áreas para poder tener precisamente una muy buena sana distancia. En el caso de restaurantes, cafeterías y negocios de este giro, en el caso rojo están cerradas, se permite solamente poder llevar a domicilio los alimentos o pasar a recogerlos si el establecimiento tiene la infraestructura para poder hacerlo. Y en el caso de los hoteles, estos deben de ser solamente ofrecidos a las habitaciones. Ya cuando estamos en un nivel de riesgo alto, que es naranja, pueden iniciar sus actividades con un aforo del 50%, precisamente para que exista la suficiente distancia entre las mesas y entre las actividades que se llevan al interior de este tipo de establecimientos. En el caso de servicios de barbería, peluquería, estéticas, etcétera, ya sabemos que en el nivel de riesgo máximo, en el rojo, se pueden dar a domicilio con medidas o protocolo sanitario, y en el caso del naranja se puede tener una actividad con un 50% de asistencia, el cual, para que se dé, se solicita que se realice vía el agendamiento o con citas para el tipo de servicio. Los parques y plazas públicas, recordemos que en ambos niveles de riesgo el enfoque es actividad física de las personas para que puedan tener este espacio en donde realizar este tipo de acciones, que además contribuyen también a mitigar los riesgos que en su momento generan casos graves de la enfermedad. En el semáforo rojo, 25% es el aforo, semáforo naranja puede incrementarse hasta un 50%. Los mercados, supermercados continúan ofreciendo sus servicios con un aforo del 50% en rojo, se incrementa a 75% en naranja, y se le pide a la población que contribuya
con la actividad, enviando solamente a un integrante de la familia a realizar las compras para así no tener aglomeraciones al interior de estos espacios. Los juegos profesionales en ambos niveles de riesgo pueden llevar a cabo sus actividades deportivas, pero solamente entre los equipos, solamente con su personal técnico. Los estadios deben de permanecer todavía cerrados y no se permite, lógicamente, el acceso de personas a este tipo de eventos. Veamos el siguiente grupo de actividades. Rápidamente sabemos que todas ellas están cerradas, que no se deben de llevar a cabo cuando la entidad federativa tiene su nivel de riesgo máximo, es decir, en rojo, pero cuando este nivel baja al nivel alto, que es el naranja, bueno, entonces en el caso de gimnasios, spas similares, 50%, también solo con citas para poder mantener una calendarización que permita, uno, la sana distancia y dos, la adecuada sanitización de todo el equipamiento que se utiliza al interior y para estos servicios. En el caso de cines, teatros, museos, eventos culturales, pero que tengan menos de 500 localidades, se pueden activar con un aforo de un 25% para tener la mayor dispersión de las personas que participen de estas actividades al interior de estos locales. Lo mismo sucede para los centros comerciales y el 25% es para cada uno de los locales, tiendas o comercios que se encuentran al interior del centro comercial, es decir, no debe de haber más de un 25% de aforo al interior de cada uno de ellos. Y en el caso de los espacios de culto, también un 25% para que puedan reiniciar estas actividades, pero que al hacerlas haya la suficiente sana distancia entre las personas que participan de estos servicios. Y para efectos de grandes congregaciones, como lo serían conciertos o eventos públicos similares, así como los bares y otros giros similares, estos sí cerrados en ambos niveles de riesgo, todavía no se permite la actividad correspondiente. Bien, veamos ahora el componente epidemiológico. Tenemos la actualización de las cifras a nivel mundial. Vemos incrementos ligeros pero constantes de todos los días en relación a la carga acumulada a nivel internacional. La pandemia sigue activa y sigue activa en la región de las Américas. Ese 57% se ha mantenido prácticamente durante la última semana. Los incrementos en el número de casos han sido, digamos, también constantes, por lo tanto el porcentaje no ha variado, pero tampoco ha disminuido, es decir, no vemos una disminución, una tendencia que sea descendente en la presentación de los casos activos, es decir, las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, que en su conjunto y en todas las regiones representan el 22% de todos los casos que hasta el momento se han confirmado de COVID-19 en el mundo. Veamos ahora la estadística a nivel nacional. El día de hoy tenemos 595.917 personas que han ingresado a protocolo de estudio, dado que el protocolo de estudio incluye la toma de una muestra para un diagnóstico por laboratorio. 289.142 salieron negativas, dieron negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto se descartan como casos de COVID-19, sin embargo 231.770 son las que se confirman como casos de COVID-19 porque dieron positivas a esta prueba. Dentro de este grupo que se confirma y se actualiza todos los días, se encuentran también las personas que lamentablemente han perdido la vida, que al día de hoy son 28.510 las que a causa de las complicaciones de la enfermedad, que sabemos que existen y están presentes, lógicamente no pueden recuperarse y por lo tanto lamentablemente fallecen. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos la carga total acumulada de casos confirmados, que además genera una tasa de incidencia de 181.4 personas por cada 100.000 habitantes en México. Este es un dato que en su momento sirve para compararse con algunos otros países. Vemos cómo se distribuye esta carga acumulada en relación a las entidades federativas. Siempre han sido dos las entidades federativas que han mantenido la mayor carga acumulada. Las demás se mantienen en menores niveles de carga acumulada, pero también han estado paulatinamente incrementando su cantidad de casos y podemos rápidamente identificarlas en esta gráfica.
Veamos la siguiente diapositiva, son los casos que consideramos activos de la epidemia en México, tanto en el grupo de los que ya están confirmados, estos 24.734, como 47.757 casos que aún son sospechosos, pero por la fecha de su inicio de síntomas, es decir, en los últimos 14 días, también contribuirán a la epidemia activa. Y en la gráfica los vamos a ver distribuidos a ambos grupos por entidad federativa y en donde además vamos a poder identificar cuáles son las entidades federativas que entonces concentran la mayor carga de casos que aún son sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución en el tiempo de cómo sucedieron o ocurrieron las defunciones. Las tenemos por fecha en la cual se produjo el deceso y además también podemos notar en la parte superior estas 2.204 defunciones que tienen una muestra de laboratorio y estamos esperando todavía un resultado. Es un número que ha tenido también una variación mínima en las últimas semanas, pero vemos cómo están también a su vez distribuidas en el tiempo prácticamente en los últimos 30 días. La siguiente diapositiva es la misma información, sin embargo distribuida ahora por entidad federativa para poder identificar dónde se encuentran las mayores cargas de defunciones, así también como en dónde vamos a ver en los siguientes días un incremento cuando estas defunciones aún sospechosas tengan un resultado. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la distribución también en el tiempo de los casos confirmados acumulados hasta el momento, pero también sumamos y colocamos los casos que aún son sospechosos para poder precisamente ver nuestra tendencia de la curva epidémica y cómo ésta se está comportando. Vemos que ha sido similar prácticamente a las últimas semanas y en la medida que estos casos sospechosos continúen confirmándose o descartándose, irá modificándose lógicamente esta pendiente. Vemos que la pendiente que en su momento se grafica cuando sumamos ambos grupos, realmente no es una pendiente que tenga una ascendencia abrupta, es decir, la velocidad que lo hemos estado también comentando en conferencias anteriores se ha mantenido estable, no tenemos un cambio importante en la velocidad, vamos a estar dando seguimiento también a este punto. En la siguiente diapositiva, aún esos casos que son sospechosos por entidad federativa, podemos también ver que son dos las entidades federativas que además son las que han concentrado la mayor carga de enfermedad confirmada hasta el momento, las que también concentran la mayor carga de casos aún sospechosos. Luego vienen ya otras entidades federativas que tienen por lo menos o al menos de la mitad de esta carga acumulada en estas dos primeras, pero que también contribuyen lógicamente con el total. Veamos la siguiente diapositiva, es ahora la carga acumulada de los casos confirmados. Vemos que el incremento porcentual del día de hoy es similar al del día de ayer, 2.5% tanto para ayer como para el día de hoy, lo cual continúa manteniendo esa tendencia de desaceleración de la transmisión que habíamos estado observando prácticamente desde la mitad del tiempo en el que ha sucedido la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva, son los casos recuperados para el día de hoy, aunque el porcentaje es similar, 60%, realmente son alrededor de 3.300 casos más que se suman, ahora son 138.319 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad, han podido regresar lógicamente a su vida familiar, muy probablemente a su vida pública y su vida laboral, sabiendo que fueron casos confirmados de COVID-19. Todas estas personas tienen un resultado de laboratorio de prueba confirmatoria positiva para virus SARS-CoV-2, por lo tanto tenemos la evidencia para decir que son personas que padecieron la enfermedad y que ahora se encuentran recuperadas de la misma. Veamos el siguiente grupo de diapositivas, es nuestra carga de ocupación y disponibilidad hospitalaria que nos ofrece la red IRAG. 98% fue la notificación, muy buena tasa de notificación por parte de las unidades que lo
realizaron. En el caso de camas IRAG generales tenemos una ocupación del 44%, un punto porcentual menos que el día de ayer. En el caso de camas IRAG con ventilador para pacientes graves, 39%, también es un punto porcentual menos que el día de ayer, pero básicamente hemos visto en la última semana, semana y media, que esto se ha mantenido bastante estable. Veamos cómo se distribuye a nivel nacional cuando vemos en las siguientes diapositivas la distribución ya por cada entidad federativa. Hacemos notar que todas tienen al menos un 30% o más de disponibilidad, lo cual es bueno porque están dentro del margen de seguridad, siendo ahora el estado de Tabasco el que tendría la mayor ocupación con este 68%, pero aún teniendo un 32% de disponibilidad. Si vemos la siguiente diapositiva, es ahora la información de las camas IRAG con ventilador para los pacientes más graves, los pacientes más críticos. Igualmente vemos una buena disponibilidad en la media de cada uno de los estados. De hecho, el que menos tiene es 39%, está prácticamente cercano al 40% y por encima, lógicamente, de este nivel de seguridad del que estamos hablando, y vamos a ver cómo se empiezan a mover entre ellas. Veamos la siguiente diapositiva, también de Red IRAG. 903 son las unidades COVID que reportaron al día de ayer, un incremento de 2 unidades más, lo que sigue entonces manteniendo nuestra tendencia ascendentes en la identificación y puesta en marcha de unidades COVID necesarias para la atención de pacientes graves y pacientes críticos. Veamos ahora un siguiente grupo de diapositivas. No las pudimos presentar el día de ayer, que es cuando tocaba actualizar la información de cómo ha afectado el COVID a los profesionales de la salud. Lo hacemos todas las semanas, sin embargo las traemos para ustedes el día de hoy. Son 46.013 los profesionales de la salud que han dado positivos a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto son los casos acumulados. También tenemos una cantidad de casos aún sospechosos, 13.570, pero 89.149 también han dado negativo a la prueba, y los tenemos distribuidos por entidad federativa y por cada uno de los 3 grupos para que ustedes los puedan identificar en la revisión de la información. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución en el tiempo de cómo han ocurrido estos casos, tanto los confirmados acumulados como los casos que aún son sospechosos, y prácticamente la línea de pendiente que se forma es bastante similar, digamos, a la general que vemos en todos los casos a nivel nacional. Veamos la siguiente diapositiva, la distribución por grupo de edad y sexo de estos casos confirmados, el total de acumulados, 46.013. Vemos que prácticamente la principal carga la tenemos en los grupos de edad que van de los 30 a los 34, 35 a 39 y 40 a 44, que también, al igual que en la población general, significa las edades que están profesionalmente activas y que por lo tanto tienen mayor actividad en estos grupos. No está aquí el porcentaje como tal, pero lo podemos notar rápidamente en las barras. Las barras de color verde oscuro representan a las mujeres, y aquí siempre hemos estado viendo esta diferencia con la población general, en donde las mujeres tienen una mayor carga en relación a los hombres en lo que se refiere al personal de salud. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución porcentual por profesión o por ocupación. En el primer lugar están las enfermeras, enfermeros con un 41%. Este es también un dato que hemos estado viendo que se ha mantenido desde que estamos presentando esta información. Lo siguen a este grupo las médicas, los médicos con un 29%, una variación mínima en relación a los últimos datos. Otros grupos de trabajadores de la salud representan el 27%, y con los porcentajes más pequeños, los laboratoristas con un 2%, los dentistas con un 1%, haciendo una gran diferencia en relación a otros grupos de profesionistas. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de cómo se presentaron, en qué estadio clínico, sintomatología,
qué estado de la enfermedad tenían cuando estas personas fueron diagnosticadas con COVID-19. Vemos que aquí en el personal de salud es un 92% la cantidad de personas que lo hicieron de manera ambulatoria, aunque tenemos un 8% que sí requirió ser hospitalizado porque presentaban enfermedad grave. Un grupo de ellos lo hicieron de manera estable, otros sí fueron de gravedad, y tuvimos también hasta 234 profesionales de la salud que requirieron ser intubados, y precisamente de este grupo, de este 8% que cursó con enfermedad grave, podemos ver en la siguiente diapositiva que lamentablemente tuvimos también profesionales de la salud, 683 de ellos que hasta el momento han perdido la vida a causa de las complicaciones de la enfermedad. Podemos ver cómo se distribuye en el tiempo la ocurrencia de esa defunción, y podemos también notar de estas 23 defunciones aún sospechosas cómo están también distribuidas en el tiempo, y por lo tanto donde podríamos esperar todavía un ligero incremento en relación a las 683 ocurridas. En la siguiente diapositiva veremos también este grupo que falleció, pero ahora distribuido por la entidad federativa en donde ocurrió la defunción, también para poder identificar en dónde se concentra la mayor carga de fallecimientos. Vemos la siguiente diapositiva, es la distribución por grupo de edad solamente ahora de las personas que han perdido la vida, similar como lo vemos en la población general. Siempre la curva que se forma se desplaza un poco hacia la derecha. Vemos una tendencia ascendente que llega hasta el grupo de 60 a 64 años, que es de hecho el que tiene la mayor carga, y luego va disminuyendo un poco en función de la edad, que también tiene que ver con los trabajadores que están realizando sus actividades en esos grupos de edad. Aquí sí, a diferencia de la estadística de todos los casos, aquí nuevamente vuelven a ser los hombres los que tienen la mayor carga de defunciones, es decir, los que presentan mayores decesos, y esto es similar también a lo que hemos observado en la población en general. Me parece que es la última diapositiva. Bien, sería entonces la actualización para el día de hoy. Quédate en casa.